Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es: la gracia te da victoria sobre el pecado. Muchas personas a lo largo de toda su vida han luchado contra el pecado. Han buscado maneras de cómo evitar esta confrontación contra el pecado y han aplicado a su vida muchas disciplinas espirituales donde a veces no ha habido resultados. Han aplicado la ley de Dios para sus vidas, pensando que esto va a resultar en una victoria sobre el pecado, el aplicar la ley de Dios. Pero se ha podido ver que cuando han aplicado la ley de Dios sobre sus vidas, ha resultado que más han sido motivados, guiados a pecar más. Cuando una persona empieza a escuchar el Evangelio, esta persona, cuando empieza a escuchar el Evangelio sobre la obra terminada de Cristo, que gracias a esa obra ha sido justificado, esta persona comienza a valorarse, a tener una opinión correcta a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio de la gracia. Esta persona comienza a sentir que es bendecida, muy favorecida, muy valiosa. Comienza a darse cuenta que el deseo de Dios no es que viva una vida de derrota, que viva una vida atada a alguna adicción o en fracaso. Cuando tú empiezas a verte a la luz del Evangelio, de la gracia, a la luz de la obra terminada de Jesucristo, vas a encontrar que Dios te ve en victoria, Dios te ve en triunfo, Dios te ve bendecido, amado, como una persona valiosa, como una persona muy favorecida. Eso es el Evangelio. Estamos llamados a conocer el Evangelio. Muchos predicadores, cuando se habla de gracia, dicen que bajo la gracia no hay corrección, no hay una necesidad de crecer en santidad. Eso es lo que se escucha cuando se habla de gracia. Ahí están los predicadores de gracia. No hablan realmente de una vida santa. No hablan de una necesidad de crecer en santidad. No hablan de corrección. ¿Hay corrección dentro de la gracia? Por supuesto que sí. Por eso es que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, el propósito de la palabra de Dios es corregirnos, enseñarnos e instruirnos en justicia. La palabra de Dios no hace mención de que Dios está castigando. O sea, la corrección que Dios hace es mediante el castigo, enviando enfermedades, enviando dolores, sufrimientos a la persona, sino que la corrección que hace Dios es a través de su palabra. Dios está corrigiendo, y esta corrección que Él hace, lo hace mediante su palabra. Cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corintios, él les dice a esta iglesia: ustedes antes eran ladrones, adúlteros, ávaros, maldicientes, estafadores, engañadores, borrachos, idólatras, afeminados. Él hace mención de que la vida del creyente antes era de esa manera,
pero cuando vinieron a Cristo, esa condición pecadora cambió. Por eso es que en 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire que y sigue hablando el apóstol Pablo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los creyentes de esta iglesia de Corintio tenían serios problemas. Y el apóstol Pablo no les dice a ellos que pese a tener problemas muy serios, divisiones, el mal uso de la Santa Cena, la mala administración de los dones, había problemas de inmoralidad sexual también. No les dice a ellos, confiesen su pecado, apártense del pecado, o luchen contra el pecado. El apóstol Pablo no les da como consejo a esta iglesia de Corintio que luchen o sean frontales contra el pecado. Lo que les habla el apóstol Pablo es de su identidad. Él les habla acerca de su identidad y le dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Lo que les habla el apóstol Pablo a esta iglesia es que les dice, les hace ver acerca de su identidad en Cristo. Si una persona está luchando contra el pecado, es porque tiene una identidad errónea. Esta persona no sabe quién es todavía. Cuanto más la persona esté establecido en una identidad de justicia en Cristo, lo que va a ocurrir es que va a querer apartarse del pecado, querrá apartarse del pecado, que querrá vivir una vida santa. Es eso. Cuanto más una persona esté establecido en su identidad de justicia, lo que va a ocurrir es que va a querer vivir una vida santa. Y no es un asunto de reconocimiento, qué debilidades tengo, o reconocimiento que yo soy pecador y que tengo que confesar mi pecado. Es un asunto de establecernos en una identidad correcta, una identidad que nosotros no lo hemos ganado por nuestro esfuerzo, o que en mérito a nuestro esfuerzo nos hemos hecho de una identidad. No estamos hablando de eso. En mérito a mi obediencia a Dios me he hecho de una identidad. La identidad que posee el creyente, el Hijo de Dios, está basado en la obra terminada de Jesús, porque en esa obra terminada de Jesús es que Dios, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, Él nos imparte una justicia. Él nos declara justos ante sus ojos. Esto es un acto de gracia que mediante la acción redentora de Cristo Jesús, mediante ese acto donde Él se ofrece en sacrificio a sí mismo y derrama su sangre preciosa, cuando nosotros creímos en eso, Dios nos hace justos ante sus ojos. Las personas que están de alguna manera tratando de hacerse de alguna justicia, aplicando la ley de Dios para su vida, esas personas no van a llevar una vida de victoria con respecto al pecado. Lo que los va a sacar de esa vida de pecado es la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios, la gracia verdadera va a producir una santidad verdadera. Es eso, hermano. Solamente la gracia de Dios puede producir una vida santa verdadera.
¿Hay un poder en la gracia? Sí, hay un poder en la gracia, en esa gracia bendita de Dios, que en esa gracia nos es impartida a nosotros la justicia de Dios. Dios nos declara justos. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y seguidamente dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es en el Evangelio como Dios nos ha hecho justos ante sus ojos, en mérito al sacrificio pues, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en ese sacrificio, hemos creído en la persona de Jesús, y por ese acto de creer en Jesús es que Dios nos hace justos ante sus ojos. ¿No podría una persona vivir una vida de victoria sobre el pecado si primero no ha corregido acá en su mente esas creencias equivocadas, esa identidad errónea que él tiene? Si esta persona todavía no ha corregido en su mente de que es justo, no podrá producir una vida de rectitud, no podrá producir una vida recta, no podrá tener victoria sobre el pecado. En la medida de que esta persona empiece a corregir las creencias equivocadas que tiene en su mente a la luz de la obra de Cristo, si no los corrige, él va a seguir todavía manteniendo una lucha contra el pecado. Él no se va a poder deshacer del pecado. Le podrá decir, fuera pecado, fuera de mi vida, fuera, y el pecado no va a irse de su vida. Porque la única manera de que tú puedas tener poder para vencer el pecado es saber que eres justo. Si tú no sabes que eres justo ante los ojos de Dios, porque cuando hablamos que eres justo ante los ojos de Dios, hay muchos que están ya evaluando su conducta. Dice, yo miento, yo hago esto, hago lo malo, ¿cómo voy a ser justo ante los ojos de Dios? No puede ser, no puede ser. Y claro, no va a ser, porque eso no se trata de tu esfuerzo. Esto se trata de la obra terminada de Cristo. En esa obra es que Dios nos ha impartido su justicia. Ahora, no solamente es conocer que Dios nos ha impartido su justicia, sino creer que nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Tú tienes que creer que eres justicia de Dios. Si esa creencia está en tu mente, mira, si tú crees correctamente, vas a producir una vida correcta. No puede ser que alguien diga soy pecador y produzca una vida íntegra, una vida correcta. Tendrá que cambiar su manera de pensar, tendrá que cambiar sus creencias, pero no puede ser que alguien diga soy justo y produzca una vida incorrecta. No guarda relación, pero sí, todo aquel que cree que es justo va a producir una vida correcta, justa. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto esto. Ustedes eran pecadores, adúlteros, ladrones, afeminados, borrachos. Dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Pero el apóstol Pablo no le está diciendo a esta iglesia abandonen su pecado, apliquen la ley de Dios sobre sus vidas. No está hablando eso. O confiesen su pecado. Tampoco. Y mire que esta iglesia de Corinto era una iglesia que realmente tenía problemas serios de pecados. Entonces lo que le da victoria a un creyente sobre el pecado es saber, escucha bien, es saber que es justo. Hay predicadores que hablan y dicen que hay que aplicar la ley o los 10 mandamientos sobre nuestra vida para producir una vida santa. Y tú puedes
aplicar los 10 mandamientos sobre tu vida y no vas a vivir una vida santa, porque lo único que te va a permitir vivir una vida santa es la gracia de Dios, o es el Evangelio de la gracia, o también conocido como la obra terminada de Cristo. Eso es lo único que te va a producir una vida santa. La ley, su propósito no era producir una vida santa, justa y buena, aunque la ley era santa, justa y buena, porque Pablo dice que la ley era santa, justa y buena, pero la ley no podía hacernos a nosotros santos, ni justos, ni buenos. Su propósito no era eso. Su propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Su propósito de la ley era para que el hombre tome conocimiento del pecado. El propósito de la ley era para quebrantar la soberbia del hombre, pero no era para hacernos a nosotros santos, justos y buenos. Entonces hay muchos predicadores que empiezan a hablar y dicen, hay que aplicar la ley de Dios sobre nuestras vidas para tener una vida santa, justa y buena, para eliminar el pecado, pero lo que va a ocurrir es que no van a eliminar el pecado. El aplicar la ley sobre nuestra vida, lo único que va a producir, que la ley misma va a despertar en nosotros el deseo de pecar. Lo único que puede realmente sacar al hombre de la vida del pecado es el Evangelio de la gracia, porque el Evangelio de la gracia te va a dar el poder para ser libre del pecado. Solamente la gracia te va a dar el poder para que tú tengas victoria sobre el pecado. En el Evangelio hay otra cosa importante. Cuando tú tienes una identidad de justicia, querrás vivir una vida santa. O sea, todo aquel que tiene una identidad de justicia o está establecido en la justificación en Cristo, querrá vivir una vida santa. O sea, eso es lo que va a ocurrir. Cuando tú tienes una identidad de justicia, eso no va a hacer que tú corras al pecado. No, lo que va a hacer es que vas a querer vivir una vida santa. Eso es lo que va a ocurrir en tu vida. Pero hay algo más. Las personas que realmente experimentan el amor de Dios, ese amor incondicional de Jesús, estas personas cuando experimentan, cuando empiecen a conocer que Dios los ama incondicionalmente, y que ese amor incondicional ha hecho que Dios entregue a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, el amor de Dios, cuando las personas empiezan a comprender la grandeza de ese amor de Dios hacia ellos, estas personas van a ser impresionados por ese amor de Dios y van a terminar enamorándose de Él. Y van a perder todo sentimiento de amor o afecto por el pecado. O sea, eso es lo que ocurre. Es como una mujer cuando sabe que es amada, lo que va a ocurrir en esta mujer es que va a terminar enamorándose de su esposo y no va a estar buscando ocasión para cometer adulterio. ¿Me entiendes, hermano? Lo mismo ocurre con nosotros en la vida cristiana. Cuando entendemos realmente el amor de Dios por nosotros, nos vamos a terminar enamorando de Él y no vamos a estar buscando ocasión para pecar, para correr tras el pecado, correr tras la codicia, correr tras las cosas malas, porque aquel que realmente sabe que es amado,
lo que va a buscar es más bien honrar a esa persona. Amén. Vas a tratar de honrar, de agradarle, de darle gloria a aquel que le ama incondicionalmente. Ese amor de Dios, algunos están diciendo, entonces tengo que amar a Dios, tengo que amar. Mire, hermano, el cristianismo no se trata de tu amor por Dios. Se trata de que tú entiendas primero del amor de Dios por ti. Es eso. Algunos han invertido el orden, dicen, no, es mi amor, es el amor mío por Dios. Cuando esto no es así. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No se trata de tu amor por Él, se trata de que entiendas el amor de Dios por ti. Primero es eso, porque más adelante en el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo primero que tenemos que entender nosotros, hermanos, es el amor de Dios por nosotros. Cuando uno entiende ese amor de Dios, no vas a estar buscando pecar, más bien te vas a alejar del pecado. Vas a tratar de agradar a Dios, de darle honra, de dar gloria a aquel que te ama incondicionalmente. Primero entendamos ese amor. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 18 dice, Él ora por la iglesia para que los hermanos puedan comprender lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo del amor de Dios hacia ellos. Es eso, nuestra oración debe de ser eso, hermano. Porque nuestros hermanos puedan comprender eso, el amor de Dios, la grandeza de ese amor de Dios por nosotros. Si tú empiezas a entender eso, vas a ser impresionado, vas a ser cambiado, hermano. Como Zaqueo, mire que Jesús se acercó a él. Este era un hombre vil, pecador. Pero este hombre vil, pecador, vio el amor de Jesús por él. Que él no lo discriminó. Él no dijo, no, yo no me junto con un pecador, una persona que no es aceptada socialmente. No, él no vio eso. Zaqueo vio el amor de Dios en Jesús. Habían cuestionamientos, sí. La gente decía, mire, está yendo a la casa de este hombre. Este hombre que es el ladrón. Ahí está yendo Jesús. El deseo de Jesús era que este hombre pueda ser impresionado por su amor por él. Es el deseo de Dios también, hermano. Que tú puedas conocer realmente su amor de Él por ti. Amén. Hay un crecimiento en santidad. Escucha bien, uno no puede llegar a ser más justo, pero sí puede llegar a ser más santo. La escritura es que somos santos, porque Pablo le dice a la iglesia de Corinto, y erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya hemos sido hechos santos. En el plano espiritual, esa nueva criatura que Dios ha creado, que Dios ha hecho, esa nueva criatura es santa, es justa. Porque dice, el nuevo hombre creado en justicia y santidad, ha sido creado ese nuevo hombre en justicia y santidad. Si tú estás en Cristo, ya has sido hecho justo y santo. Pero, entonces, ¿por qué esa justicia y esa santidad a veces no se ve en nuestras acciones? ¿Por qué esa justicia y esa santidad no se ve en nuestra conducta, en nuestro comportamiento? Y no se ve porque nos falta la renovación, nos falta cambiar nuestras creencias, no cambiar tu conducta, es cambiar lo que crees. Algunos están creyendo que todavía son pecadores, por eso es que no van a producir una vida
santa o justa. Entonces, ¿dónde tienes que cambiar? No vas a cambiar tu conducta, tienes que cambiar tu creencia. Eso es lo que tienes que cambiar. Entonces, uno no puede llegar a ser más justo porque ya es justo, pero sí puede llegar a ser santo, o sea, a ser más santo. Es un crecimiento en santidad en la vida del creyente. Todo creyente tiene que seguir creciendo en santidad. Pablo dice, por tanto, está en segunda de Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Moisés, cuando él descendió del monte del Sinaí, la gloria de Dios estaba en su rostro resplandecía, estaba la gloria de Dios en él. Pero esa gloria de Dios en Moisés fue temporal y fue cubierto con un velo, porque se fue opacando cada vez más y más y más. Pero el apóstol Pablo está hablando acá en esta carta de Corintios, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, ya sin el velo, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos como ese espejo que refleja la gloria del Señor, está diciendo. Somos como ese espejo que refleja la gloria del Señor. La gloria del Señor está en nosotros. Pero esa gloria, dice, es como un espejo en nuestra vida, ¿no? O sea, reflejamos esa gloria de Dios. Reflejamos, dice, somos, continúa el texto, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Esta palabra transformación tiene que ver con cambios. Pero esos cambios tienen que darse mediante la renovación de nuestra mente. Tu mente tiene que cambiar para que pueda expresarse, para que pueda manifestarse esa vida de Dios en ti. Ese nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad. Lo que es un obstáculo para que esa realidad de esa nueva creación, de esa santidad, de esa justicia que tú eres, para que eso se pueda manifestar en tu vida, tiene que darse por medio de la renovación. La renovación es como el caño, que abres el caño para que pueda ser canalizado el fluido espiritual de esa realidad en tu vida. Entonces necesitamos la renovación, es el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el conocimiento de la obra terminada de Cristo. Cuando tú empiezas a conocer más y más de la obra terminada de Cristo, lo que va a haber es un cambio, una transformación que va a expresar, que va a manifestar esa imagen, esa gloria de Dios en tu vida. La santidad es el fruto y no la raíz. En la Escritura dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está en Romanos capítulo 6, versículo 22. Habla que la santidad es un fruto y no la raíz. Esta santidad viene como resultado de un crecimiento. Para que un niño pueda tener habilidades motoras o destrezas motoras, un niño pequeño, para que él pueda tener esas habilidades, esto requiere, o sea, de poder correr, saltar, trepar, subir las escaleras con los dos pies alternadamente.
Eso requiere de una maduración biológica, de la edad, de un aprendizaje. Ya, de igual manera, el creyente, para que podamos realmente expresar esa vida de santidad a través de nuestra vida, requiere de un crecimiento en santidad. Un árbol para que dé fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que abonar la tierra, hay que regarla. Lo mismo sucede con nosotros. Para que nosotros podamos manifestar esa vida de santidad, tenemos que estar afirmados, establecidos en el Evangelio de la gracia. Y digo en el Evangelio de la gracia porque la misma Escritura dice, Pedro le dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, hermano. Habla de que debemos crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú empiezas a crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a empezar también un crecimiento en santidad. Pero si tú estás leyendo tu Biblia una vez al año, o lees tu Biblia la vez que vas a la iglesia, o la vez que te acuerdas, no va a ser manifestada ese fruto de santidad. Es estar en contacto con la palabra, es estar en contacto con la obra de Cristo, con la obra terminada de Cristo, es estar en contacto con el Evangelio de gracia. La carta de Hebreos dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, dice. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hebreos 13, versículo 8. Entonces tenemos que afirmar nuestro corazón con la gracia. No dice con la ley. Pablo nos da a conocer cómo es que él obtiene victoria sobre el pecado. Él dice en la carta de Romanos capítulo 7, el último versículo de este capítulo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usa acá un término, dice quién. Este quién es un pronombre, está referido a una persona. Dice quién, no dice qué me librará, sino dice quién me librará. Y continúa el texto, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mire que este hombre nos dice cómo es que él es librado, porque en contexto de todo el capítulo 7, de casi la mayoría de los textos de este capítulo 7, habla de cómo él tiene una lucha contra el pecado. Y casi por finalizar dice, ¿quién entonces me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea, dice, Jesús es la fuente para que yo viva una vida santa. Jesús es la fuente para que yo no esté luchando contra el pecado, no esté luchando contra este mal que hay en la vida de todo hombre. Jesús es un asunto de poner nuestra mirada en Jesucristo. Es poner la mirada en Cristo. Ver, cada vez que tú tienes un pensamiento malo y seas tentado, lo que tienes que hacer es mirar a Jesús. Cada vez que tú puedas tener una lucha contra un pecado o seas tentado, tengas pensamientos malos, tú tienes que aprender a ver a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, dice la carta de Hebreos 12:2. Tu mirada tiene que ser puesta en Jesús. ¿Y cómo es poner nuestra mirada en Él? Sería la muy buena pregunta. Es tomar conocimiento de la palabra. Tú tienes que primero conocer la palabra, conocer la obra de Cristo. Y no solamente conocer, sino que tienes que aplicar esa palabra de Dios en tu vida. Amén. Cuando seas tentado, ¿qué palabra pones en tu boca? ¿O qué creencia de la palabra de Cristo pones en tu boca?
cada vez que seas tentado, ¿cómo? ¿Qué recursos de la palabra de Cristo pones en tu boca? Y si no estás poniendo nada en tu boca, es de seguro que vas a seguir siempre luchando contra el pecado, luchando día a día con el pecado. Pero si tienes la palabra de Dios específica para esta situación, vas a tener victoria sobre el pecado. Pero si alguno dice, no, voy a aplicar la ley de Dios sobre mi vida, vas a fracasar, porque la ley no te va a hacer santo, ni justo, ni bueno. Tienes que aplicar los principios del nuevo pacto. Tienes que aplicar el evangelio de la gracia. O sea, el conocimiento de ese evangelio tienes que aplicarlo y ponerlo en tu boca. Pablo estaba diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Uno tiene que usar los principios que están en la palabra del nuevo pacto. Usar la palabra de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mira, en la carne no vas a encontrar nada bueno. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, si empiezas a usar esa palabra, dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo poniendo mi fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. No dice al cual amo, dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy nacido de Dios y venzo al mundo. Entonces empezamos a usar los textos, la palabra escrita. Amén. Empezamos a usar. Eso es realmente poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y eso tiene que ser un día a día. Y el que no tiene esa palabra es de seguro que siempre va a estar luchando contra el pecado. Pero estamos hablando que la gracia de Dios nos da victoria sobre el pecado. El saber que somos justicia de Dios en Cristo. El tener esa identidad, lo que va a hacer es que esa identidad correcta te va a permitir vivir en victoria sobre el pecado. Pablo también lo dice de esta manera, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que estamos bajo la gracia, ya el pecado no ejerce, no deberá ejercer ningún poder sobre nuestra vida. Pero a veces los que aplican la ley, lo que van a hacer es que el pecado todavía siga ejerciendo, dominando la vida de muchos. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer el valor que nosotros tenemos de la justicia de Dios que nos ha sido impartida. Tenemos que despertar hacia la justicia que nos ha sido impartida en mérito al sacrificio de Cristo. Voy a orar. En este momento, si deseas recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por haberme mostrado tu amor. Declaro con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Hago a Jesús el Señor de mi vida. Gracias Dios por haber perdonado mis pecados. Gracias por haberme impartido tu justicia y gracias por haberme hecho hijo tuyo.
Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender, donde puedas crecer en tu vida espiritual. Si alguno tiene problemas en su salud, voy a orar estos momentos. Ahí donde te encuentres. La sangre que Cristo derramó también fue para nuestra salud. Dice, y por su llaga fuisteis sanados. Simplemente vamos a tomarlo. Tú ahí donde estás vas a decir, recibo mi sanidad. En el nombre precioso de Jesús, recibo ahora es la sanidad que Cristo Jesús ha ganado por mí. Ahí donde está, voy a orar. Señor, te pido, Señor, aquellos que tienen problemas cardíacos, en el nombre de Jesús, tú ahí, Señor, en el nombre precioso tuyo, declaramos sanidad sobre estos problemas, Señor, del corazón, problemas de los pulmones. Declaramos sanidad también, pulmones, riñones, la vesícula, las páncreas. En el nombre de Jesús, ordenamos la sanidad ahora de estos cuerpos, Señor, de estos cuerpos, y declaramos salud ahora venga sobre estas personas, Señor. A personas que están luchando contra la depresión, la ansiedad, declaramos, echamos fuera toda esa tristeza, todo ese temor lo echamos fuera en el nombre de Jesús y sean libres ahora en el nombre precioso de Jesús. Problemas de las articulaciones, en la marcha motora, problemas de hemiplegia, cuadraplegia. En nombre de Jesús declaramos sano, Señor, y ordenamos, Señor, que la marcha sea normal, los movimientos de sus extremidades superiores, inferiores, todo, Señor, sea normal en el nombre precioso de Jesús. Hacemos esta oración en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.